Don Enrique, gracias por atendernos y de todo corazón le Oh, presento mi saludo. cordial saludo, Julio, para usted en la mesa de trabajo y le agradezco sus manifestaciones, sus expresiones para Germán y para la familia. Don Enrique, comenzamos a trabajar juntos en las épocas de Luis Carlos Galán con Juan Lozano y ahí se veía el talante de él, las ganas de trabajar por la gente. Y todo este inventario que hemos presentado desde temprano de sus ejecutorias hablan por sí solos. No es que a uno le guste o que sea amigo o que le caiga bien o que le caiga mal. Ahí quedan una cantidad de túneles, puentes, carreteras, casas y sobre todo un plan de gobierno. Un plan de gobierno que él tenía perfectamente elaborado porque quería ser presidente tarde o temprano. Ese plan de gobierno, doctor Vargas Lleras, cobra más fuerza que nunca, porque ese plan de gobierno puede ser una ruta para que quien gane utilice lo que le guste, lo que había soñado Vargas Lleras para los colombianos. ¿Qué va a pasar con ese plan de gobierno, doctor Enrique? Julio, es cierto, Germán en su última campaña durante varios años, a través de los grupos de trabajo, grupos de estudio, construyó una plataforma para gobernar a Colombia. Ahí queda ese trabajo, ahí queda ese legado. Se vuelve de dominio público. Se vuelve un trabajo que Germán le deja indistintamente a quienes consideren que ese trabajo puede ser útil y que puede tener el valor que merece en cada uno de los campos, en cada uno de los aspectos de Colombia. Como usted lo dijo, Germán impulsó, por ejemplo, un proyecto de la reforma de la salud en Colombia, otro para la justicia, otro para la educación superior, otro para la infraestructura, otro para las relaciones internacionales, y así sucesivamente. Habría que actualizarle tan solo un par de cifras por las variaciones en la población y en los costos. De resto, hay un programa del gobierno para sacar a Colombia adelante durante los próximos 4 años, y 8 y 12. Don Enrique, viendo el panorama que enfrenta Colombia en estas elecciones que se vienen dentro de pues unos ya poquísimos días, en las últimas conversaciones sobre lo que puede venir para Colombia y sobre lo que enfrenta el país en materia electoral ahora, ¿qué le decía él? ¿Estaba optimista, pesimista? ¿Qué pensaba de lo que podía ocurrir? Miren, la gran preocupación de Germán de los últimos años siempre fue un rompimiento constitucional de la Carta en Colombia, que no se respetara la transición ni el proceso electoral y que el gobierno convocase a una constituyente para romper la transición. Y creo que esa preocupación pues fue legítima. Y hay que esperar que se dé el proceso del mes de mayo, de junio, y que el proceso se cumpla cabalmente como está establecido. Esa fue su mayor preocupación, sobre lo que alertó al país durante estos años. Y también su gran preocupación siempre fue la paz total del gobierno, la forma en que se ha desinstitucionalizado el orden público, cómo se ha desvertebrado a el ejército, la policía y las diferentes fuerzas armadas de la República. Recordarán ustedes la lucha que Germán dio durante estos años como parlamentario, por ejemplo, fue quien restableció y lideró el proceso de la extradición en Colombia, el proceso de la ley de la extinción de bienes, el estatuto anticorrupción, la ley de orden público y así sucesivamente, defendiendo el país, tratando de darle una legislación que por poco le cuesta la vida. Muchos pensamos, Julio, y demás oyentes de Caracol, que a Germán le iban a cegar la vida a las balas. La lucha que dio contra las FARC,
contra los paramilitares, contra los grupos delincuenciales, contra todos los carteles del narcotráfico por haberse atrevido a desafiarlos con el proceso de extradición. Recordarán ustedes la frase de Pablo Escobar, que prefería una tumba en Colombia a ser extraditado. Y Germán se enfrentó a ellos, como también se enfrentó en el famoso debate del Caguán, donde le mostró a Colombia desde el Congreso de la República cómo el proceso de paz era un fracaso, cómo se había en los departamentos y municipios donde se había hecho el despeje, se había convertido en tierra de nadie. Y en ese momento el país abrió los ojos, se dio cuenta que ese proceso de paz también había sido un fracaso. Y ese era Germán, sin cálculos, sin obtener nada distinto que trazarle un camino recto y honesto a Colombia y tratar desde luego siempre de acertar en sus decisiones. Que pudo haber cometido algún error es factible porque era humano, porque era un ser limpio, transparente. Pero ahí queda un legado, Julio, y demás miembros de la mesa de trabajo, y a los colombianos les tengo que decir hoy, hay veces que se requiere y que es necesario que uno se muera para que lo que uno hizo y lo que uno construyó alcance la verdadera dimensión del trabajo, y eso le va a pasar a Germán, y lo digo con gran dolor. Se necesitó de su muerte para que el país y algunos sectores de la opinión pública entendieran la dimensión de lo que él había hecho como legislador, como ministro, como vicepresidente y también como ser humano, en muchos otros aspectos.